¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Froji MX, usted lo sabe, presenta investigaciones especiales siempre interesantes que nos ayudan a entender, por supuesto, todo lo relacionado, todo, absolutamente todo lo relacionado con el acontecer nacional, sobre todo el manejo financiero, la corrupción política y demás. Y vamos a platicar nuevamente con Rodrigo Gutiérrez, excelente periodista de investigación que nos acompaña para hablar del último trabajo precisamente de Froji, que tiene que ver con un personaje, mi querido Rodrigo, caray, emblemático de la corrupción, emblemático del sindicalismo, como Carlos Romero de Shams. ¿Cómo estás? Hola Jesús, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación y por las palabras a la orden. Oye, ¿qué es lo que descubren ustedes en torno a este personaje, quien, bueno, ya no está, dirían por aquí entre nosotros, pero que vaya que dejó un legado bastante, pero bastante oscuro? Sí, mira, nosotros en Froji, desde un poquito antes de que falleciera lamentablemente Carlos Romero de Champs, estamos investigando un poco alrededor de él. Como tú bien dices, es un personaje muy oscuro de la política mexicana, la sombra de la corrupción siempre lo ha perseguido. Estuvo 26 años al frente del Sindicato de Trabajadores de Pemex. También estuvo saltando en el Congreso como plurinominal, abanderado por el PRI, saltaba de la Cámara de Diputados al Senado y viceversa, siempre plurinominal. Entonces, pues como tú bien mencionas, siempre se le relacionó con la corrupción, con esta opulencia descarada de los políticos. Y en este momento en el que Romero de Champs fallece, nosotros eh, hacemos un último intento por descubrir un poco sobre el patrimonio que amasó durante todos estos años que vivió del sindicalismo, que vivió de los impuestos de los mexicanos, porque pues Pemex es una paraestatal, y claramente el salario como político cuando pasó en el Congreso. Nosotros preguntamos al Senado de la República en la última puesto político que tuvo Carlos Romero de Champs en el gobierno, preguntamos las declaraciones patrimoniales que entregó de 2012 a 2018, antes de que llegara a la 4T. Y después de 2 meses de larga burocracia en estas cuestiones de la transparencia, nos entregaron esto, mira, son 81 hojas con todas las declaraciones patrimoniales que presentó Carlos Romero de Champs ante el Senado de la República. Lo que pareciera ser, pues, el santo grial, ¿no? De uno de los santos griales de la política mexicana, pues nos lo entregaron. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al abrirlo encontramos nada más y nada menos que hojas, si lo pueden ver, Caray. testadas. Todo tapado, 80 hojas de información clasificada que el Senado clasificó y que el Senado nos entregó así, o sea, nos hizo esperar 2 meses de trámites burocráticos para darnos 80 hojas para venderlas al kilo, porque pues no tienen otra información. Todo este patrimonio, lo que tiene que ser sus ingresos privados, sus bienes inmuebles, sus muebles, sus vehículos, sus cuentas bancarias, hasta sus adeudos y sus participaciones en empresas, totalmente testado. Y bueno, ¿por qué pasa esto? Pues en el Senado decidieron declarar como confidencial las declaraciones patrimoniales de Carlos Romero de Champs a petición de la Contraloría Interna, que le hace esta petición al Comité de Transparencia del Senado, y el Comité de Transparencia del Senado pues acepta esta solicitud de clasificar como confidencial el patrimonio de Romero de Champs, bajo el argumento única y exclusivamente de que el señor nunca quiso hacerla pública. Y es muy importante también que en estos documentos viene algo que, pues evidencia esto de esta, pues esta dificultad de combatir la opacidad, que nunca se van a poder desclasificar esta información. Regularmente la información tiene un tiempo de clasificación, lo hemos visto, 5 años, 10 años, incluso 20 años, pero esta es clasificada permanente porque como Romero de Champs ya no está entre nosotros, él era la única persona que podía pues dar el visto bueno para que se hiciera pública esta información. Entonces, pues el contenido de su patrimonio, por lo menos a través de estas formas legales sobre la mesa, no vamos a saberlas en mucho tiempo y el señor pues se llevó la información a la tumba. Oye, en este punto precisamente, que es uno de los que más se comenta muchas veces relacionado precisamente con la corrupción por parte de los políticos, ¿por qué? O sea, hemos hablado mucho y discutido mucho respecto
a lo que es la lucha por la transparencia, la lucha por por saber qué es lo que pasa con los recursos públicos, porque como bien dices, Romero de Champs se enriqueció con base en el sindicalismo, con base en ser legislador, con base en los negocios que hizo a través precisamente del mismo. Entonces es ahí donde yo me pregunto, mucho se ha hablado y se ha discutido en torno a qué tanto precisamente pues los institutos de transparencia, los partidos políticos han logrado precisamente este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con el PRI? El PRI lleva todo este sexenio rasgándose las vestiduras, hablando de la necesidad de conocer, de saber la fortuna, los dineros, la riqueza de los funcionarios públicos a través del INAI y todo ello. ¿Cómo proteger a Romero de Champs? ¿Por qué proteger a Romero de Champs? Aquí pasa algo muy curioso, que todavía es uno de los males de la política mexicana, del burocratismo, de la burocracia más bien, de la política mexicana, que es esta cuestión de la ley. Como luego dice el presidente, no me vengan con que la ley es la ley. Pues sí, lamentablemente, muchas estas instituciones de transparencia, bueno, esta no es del Instituto de Transparencia, es del Comité de Transparencia dentro del Senado, luego no tienen los dientes para hacer esto. Es un poco como la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, que se encarga de combatir estas irregularidades a nivel gobierno federal. Pues por muy buenas acciones que tenga, pues no tiene los dientes para combatir de frente a la corrupción. En este caso, pues tendría que ser una fiscalía, ¿no? Pasa un poco en ese sentido. Lamentablemente la ley protege a estos funcionarios. Una ley que pues en un primer sentido sonaría lógico, es una información privada, es una información que puede afectar a terceros, porque pues en estas declaraciones patrimoniales no solamente publicas tu información como funcionario público, sino también la de, les llaman dependientes económicos, que regularmente son hijos y pareja. Esta información también se publica y puede verse afectada por terceros, pero existe una cuestión que se llama la versión pública, que se ha usado mucho. Por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa se usó, cuando se entregaron los expedientes del caso en la fiscalía, se usaron las versiones públicas, en las que se tapan datos privados de presuntos culpables, de víctimas, ¿no? Para no atentar contra su privacidad y su presunción de inocencia. Es un poco parecido esto, que las leyes lo hacen para evitar, pues, vulnerar la privacidad, en este caso de terceros, pero con las versiones públicas, pues tú publicas la información nada más del funcionario, pero como el funcionario no lo quiere hacer, pues la ley lo protege, lamentablemente, y tendría que haber un cambio de ley. Y también se entiende, porque pues si tú eres un funcionario de medio nivel, de bajo nivel, que se trabaja en la función pública y se ve obligado a entregar estos documentos, de repente cualquier persona sabe cuál es tu patrimonio, y en un país como México con tanta delincuencia, con tanta violencia, pues sí puede ser un peligro, pero debería haber algún tipo de cláusulas para estos grandes funcionarios que son los que manejan mucho dinero, que no es lo mismo alguien que trabaja en las plataformas de Pemex que el líder del sindicato que maneja muchísimo dinero. Esas son las diferencias, y también es una cuestión, pues, ya hablando algo de moral. Esta es una cuestión de que no es ilegal, pero es inmoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado mucho sobre eso. Cuando él llegó a su gobierno, dijo que todos los funcionarios de su gabinete y todos los funcionarios del gobierno federal estaban obligados a hacer público el contenido de su declaración patrimonial, y todos lo hicieron público, porque pues, si tú no quieres, no se ve nada. Y es algo que no ha sido reciente. También lo vimos en el gobierno de Peña, muchos de sus miembros del gabinete lo hicieron público, y todos sabemos que el gobierno de Peña fue uno de los más opacos en los años recientes. Incluso varios funcionarios del sexenio de Calderón y el propio Calderón hicieron públicas sus declaraciones. Incluso Calderón compartía lo que contenía el patrimonio de Margarita Zavala, que también hemos hablado de eso. Pero sí es algo que se tiene que trabajar desde la legislación. No sirve de mucho que tengamos un órgano de transparencia, pues a mi parecer muy bueno como es el INAI, si pues, no tiene los dientes suficientes para combatir este tipo de opacidad. Cuando ustedes descubren estos documentos, querido Rodrigo, cuando ustedes ven precisamente lo que no hay, en pocas palabras, ¿qué prosigue? ¿Qué más buscaron? ¿Qué más rascaron? ¿A qué los obligaron en un momento dado para presentar esta investigación? Pues mira, aquí el siguiente proceso es hacer eh, un recurso de revisión para que le llegue al INAI.
esta información que nos entregó nos la entrega el Senado, el Comité de Transparencia del Senado. Entonces, como no estamos en una cuestión pues satisfactoria, podemos hacer un recurso de revisión y que este caso llegue al INAI, a la instancia del INAI, que ya ha pasado en otras ocasiones. Ahorita tenemos también un recursos de revisión con temas de la Guardia Nacional, por ejemplo. Entonces, esto tiene que pasar al INAI y es el INAI el que puede o seguir manteniendo la cláusula de confidencialidad o usar el término del combate a la corrupción, que es lo que ha funcionado para abrir este tipo de expedientes para que se haga público. Yo lo veo muy complicado, porque se trata de una persona, no de una dependencia como tal, no es un contrato, no es un, no sé, incluso investigaciones judiciales, sino es un patrimonio de una sola persona que tampoco está, ¿no? Entonces, lo veo muy complicado, pero es el siguiente paso. La única información que conseguimos y que no era difícilmente de rastrear si no lo hubiéramos encontrado de esta forma, son los ingresos públicos que recibió durante su paso en el Senado, durante esos 6 años que estuvo en el Senado, que recibió en salarios poco más de 10.5 millones de pesos durante de 2012 a 2018, lo que da un promedio más o menos de poco más de 150,000 pesos al mes, que pues sí es bastante para un ciudadano promedio, pero para las élites políticas quizás no tanto, sobre todo en aquellos años. Me queda muy, muy claro. Oye, ¿tienes el dato de quiénes son o quién encabeza la Comisión de Transparencia del Senado? A ver, sí, espérame, aquí tengo los nombres, porque sí, justo del Comité de Transparencia, y lo que me parece más curioso es que muchos de ellos ni siquiera son los titulares los que autorizan esta declaración de confidencialidad, sino son muchos, son suplentes del Comité de Transparencia. Por ejemplo, está Miguel Castillo Martínez, que es el suplente de la presidencia del Comité de Transparencia. Está Freddy Erazo Juárez, que es el coordinador general de la Unidad de Transparencia. Está Marco Antonio Loaiza Coronel, que es suplente también del titular de la Contraloría Interna del Senado. Esta Contraloría que es la que solicita al Comité de Transparencia declarar como confidencial las declaraciones patrimoniales de Romero de Champs desde un principio. Está también Eliseo Díaz Ortiz, que es el titular de transparencia de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. José San Vicente Martínez, suplente también de la Coordinación de Comunicación Social, y José Salvador Ventral González, secretario técnico del Comité de Transparencia. Son estos personajes los que firman y todos por unanimidad son los que acuerdan declarar como confidencial este patrimonio. ¿De qué partidos son, recuerdas? Estos son, no son miembros como tal de partidos porque son parte de la burocracia dentro del Senado. Mm. Son gente que no necesariamente forman parte de un partido, no son legisladores como tal, sino son miembros de la estructura del Senado burocrática. Creo que una burocracia que en pocas palabras no camina ni a patadas. Sí, no, imagínate, fue un caso ahí en la nota que publicamos en Floyi, contamos cómo lo pedimos, nos dan la información, se tardan un montón en darla, y aunque la información ya la tenían para nosotros desde mucho tiempo, nos la tuvieron resguardado y lo pudieron estirar lo más que pudieron hasta entregárnosla, y eso que fue a finales de año, ya cuando su pretexto pues era ese, ¿no? Que ya a finales de año ya no se trabaja, entonces también por eso es parte de esta burocracia que no camina. Mi querido Rodrigo Gutiérrez, excelente reportero de investigación, Froy MX, como siempre ofreciendo un trabajo excepcional, invitándolos a todos ustedes, amigos, amigas de la comunidad, a que ingresen precisamente a su sitio, a su cuenta de Twitter, para que conozcan más todavía de este gran trabajo que están realizando. Mi querido Rodrigo, yo te agradezco muchísimo estos minutos. No, a ti Jesús, muchas gracias por la invitación, un abrazo y gracias a tus seguidores por vernos.